Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una clase más de programación neurolingüística. Me ayudan con la asistencia. Abad, Alvarado, Amendaño, Buenas noches, Inge presente. Chamba, Buenas noches, presente. Córdoba, Buenas noches, presente. Esparza, Huamán, Presente, buenas noches, Inge. Hernández, Paramillo, Buenas noches, presente. Malo, Buenas noches, presente. Ojeda, Presente, Inge, muy buenas noches. Pacheco, Buenas noches, presente. Paredes, Presente, Inge, buenas noches. Ramírez, Presente, buenas noches. Salinas, Salinas, Cerda, Tacuri, Presente, Inge, buenas noches. Villavicencio, Presente, Inge, buenas noches. Piterio, nuevamente tomo Abad, Alvarado, Esparza, Hernández, Salinas, Cerdán, Viterio. Perfecto, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Como les decía, el día de hoy comenzamos ya con lo que corresponde a la unidad número 2. ¿Sí? Entonces, la unidad número 2 es muy interesante porque vamos a abordar un tema muy importante que hace referencia a lo que es el lenguaje. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de lenguaje, hace referencia o se enfoca a la capacidad que tiene el ser humano, ¿no es cierto? Si nosotros queremos transmitir una idea, tenemos que aplicar un tipo de lenguaje, si no, ¿cómo lo vamos a transmitir? Y este tipo de lenguaje se puede fundamentar en sistemas de signos, orales, escritos o gestuales. Es decir, que las características principales que separan el género humano de los animales, ¿no es cierto? Nosotros de alguna manera realizamos un proceso de comunicación, ¿no es cierto? Ahora, si lo hacemos de manera asertiva o no, ya va a depender mucho de nosotros, ¿sí? Pero ahora, lo importante que yo quiero consultarles el día de hoy es que ¿por qué consideran que es importante lo que es el lenguaje? Repito, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante en este caso el lenguaje? Así que cada uno de ustedes va a escribir, por favor, en una hojita, me va a hacer un párrafo porque posterior van a tomar una foto y me van a colocar por qué es importante el lenguaje. ¿Sí? Repito, ¿por qué es importante el lenguaje? ¿Sí? Entonces, para esta actividad vamos a tener 5 minutos. Si necesitan consultar, háganlo, pero necesito de sus propias palabras que en un párrafo ustedes me indiquen por qué es importante el lenguaje. ¿Ok?
Perfecto, ya todos acabamos la actividad. Por favor, vamos enviando la captura al grupo de WhatsApp. Perfecto, entonces voy a escuchar, por favor, Jessie, cuénteme. A ver, Inge, el lenguaje nos permite comunicarnos, ¿ya? Es importante porque también nos permite interactuar correctamente con las personas que están a nuestro alrededor y eso nos permite expresar lo que sentimos o lo que necesitamos o también dar respuesta a nuestras propias preguntas. Ya, perfecto, Luis. Básicamente porque es una necesidad del ser humano que expresemos nuestros sentimientos, el ser escuchados y el también escuchar, porque esto es parte de nuestra identidad cultural. Es una necesidad sentirnos parte de algo, parte de algún grupo, y el lenguaje nos va a caracterizar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ya, Dayana. Gracias, Luis. A ver, ¿por qué es importante el lenguaje? Es importante porque gracias a él nos podemos comunicar, podemos expresar y también vamos a poder lograr entender a los demás. También en este caso nos va a permitir poder dar a conocer nuestras necesidades, como por ejemplo, bueno, nuestras necesidades y también nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Y también para poder cubrir las necesidades, por ejemplo, si tengo hambre, si tengo frío, si tengo calor. Eso sería básicamente. Perfecto, Caterine. Bien, bueno, el lenguaje es muy importante porque gracias a él podemos relacionarnos con nuestro entorno, permitiéndonos expresar y comprender a los demás. Ya, muchas gracias. Y Dunia. Bueno, el lenguaje es importante para mí porque nos permite comunicarnos con las demás personas. Además de ello, el lenguaje es la base fundamental en todas las personas, ya que nos permite expresar nuestras ideas, emociones, sentimientos, pensamientos. Eh, También todos tenemos diferentes tipos de lenguaje, ya sea para distinguirnos en cuanto a los idiomas, a países o también a nuestras propias culturas que hay dentro de nuestro propio país. Entonces, el lenguaje es muy importante ya que nos permite relacionarnos en sí con todo nuestro entorno. Ya, perfecto. Ahora, vamos a continuar, ¿sí? En el mismo, la hojita que ustedes hicieron, ¿sí? Posterior a ese párrafo, ustedes me van a escribir, en cambio, un ejemplo de cómo ustedes se comunican por medio del lenguaje, ¿sí? Un ejemplo de su vida cotidiana, de su vida laboral, cualquier tipo de ejemplo que ustedes me puedan evidenciar cuando yo utilizo lo que es el lenguaje, ¿ya? Vamos a realizar, igual les voy a dar un tiempo para que lo puedan hacer, en la misma hojita después del párrafo. Por favor, activemos las cámaras. Hay algunos que están con cámaras desactivadas. Gracias.
Inge, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Tiene que realizar un ejemplo, cómo usted utiliza el lenguaje dentro de su vida cotidiana o en el ámbito laboral, puede ser. Ingeniero también puede ser un ejemplo de una persona aparte, no de nosotros, sino de alguien aparte, por ejemplo, de los sordomudos. También podría ser el tipo de cómo usted lo va relacionando. Algo les escuché, ¿no es cierto? Relacionado con el tipo de lenguaje que usted utiliza, ¿verdad? En este caso puede ser el lenguaje de señas, ¿no? ¿Si han ustedes utilizado o han podido visualizar a alguien que utilice este lenguaje? Listo, por cuestiones de tiempo voy solicitando por favor sus opiniones, Dayanita. Ya, a ver, ¿cómo me comunico a través del lenguaje? En mi diario vivir, con el diálogo, también lo hago mediante la lectura de textos. En este sentido, en este caso, cuando hago una lectura, siempre interactúo con la imaginación de a lo mejor cada acción o cada situación que pasa en lo que estoy dando lectura. También mediante correo electrónico, en el trabajo, teléfono, WhatsApp, videollamadas, reuniones. Eso sería. Excelente, excelente, Dayanita. Usted sí se comunica. Gracias, Dayan. Lourdes, Ya, yo en mi vida laboral me comunico mediante lo que es el correo electrónico, el Keybooks, el celular, ya sea por llamadas o mensajes de texto. Eso es. ya, gracias, Lourdes. Dunia, Perdón, a mí, ingeniero. sí. Bueno, yo voy a hablar en lo laboral. Yo utilizo el lenguaje a través de códigos, ya que como por mi trabajo, o sea, el lenguaje básicamente del trabajo es solamente a través de códigos, e igualmente por teléfono, correo electrónico y vía WhatsApp. Igual, pues, igual en mi hogar, el diálogo, igual en lo social, igualmente el diálogo, pero más me enfoqué en el entorno laboral, que es básicamente con códigos. Perfecto, Dunia. Muy interesante eso, ¿no es cierto?
No sé si ustedes en algún momento pasaron esto de la pre-militar o cuando había que seguir esto en el colegio. Ahí indicaban esto de alfa y es código. Yeti. Igual, Inge, yo lo que es el área laboral, igual me comunico por medio de correo electrónico, por medio de llamadas telefónicas, audios, mensajes de WhatsApp, y también el diálogo entre compañeros, igualmente en la casa, el diálogo con mis hijas, con mi esposo, con mi mamá. Ujú, Ya, gracias, eso. Jessy. Andrea. Ya, yo en el ámbito laboral utilizo el lenguaje verbal, ya que necesito comunicarles a los pacientes sobre el informe médico que cada uno tiene, ya que como se trabaja con diferentes técnicas, entonces hay que indicarles bien el informe. Ya, gracias, Andreita. María José Ramírez. Ya, yo en mi vida laboral me comunico mediante correos, mediante WhatsApp, y en lo que es lo personal, tengo una prima que es sordomuda y pues ella utiliza lo que es el lenguaje de señas y pues ella para expresarse también lo hace con la boca, o sea, ellos tratan de hacerlo con sonidos, pero ellos lo hacen más con el lenguaje de señas. Y ellos cuando están felices les refleja en la forma de expresarse en su rostro y hay ciertas cosas que uno sí les entiende. Por ejemplo, ellos dicen mamá, así, mamá, amor. Entonces, son cosas que son diferentes lenguajes que uno también ya observa y también trata de entenderlos. Perfecto, María José, muchas gracias, ¿no? Y eso también es un poco complejo, ese tipo de lenguaje, porque no todas las personas comprenden y entienden y lo saben, ¿no? Entonces solamente a veces el círculo cercano puede dar esa ayuda necesaria. Y yo creo que luego vamos a ir debatiendo ese tipo de situaciones, pero sí creo que debería ser parte de la formación de las personas poder identificar y reconocer esos tipos de comunicación. Y finalizamos con Kevin. A ver, en el ejemplo yo puse que utilizo una red social para lo que sería mi trabajo, o sea, en mi trabajo en específico, que es como que muy aparte. También utilizo la comunicación directa, o sea, la comunicación oral y el diálogo con mi familia y mis amigos, al igual que las redes sociales cuando están en otro lado, cuando están lejos. También utilizo, no sé si esto esté del todo bien porque digamos que es un poco más personal, pero digo que también utilizo la escritura y la poesía, pero es más como para expresión propia. Y cuando, por ejemplo, voy a mi terapia, digamos, sí, puedo explicarlo de una forma mejor cuando está escrito que cuando hablo, porque me sale más fácil. Entonces eso, y por último, las plataformas de reuniones virtuales con las cuales ocupo para atender a clases, y eso. Perfecto, muchas gracias, Kevin. Y rescato mucho lo que usted menciona de ese tipo de comunicación, ¿no? Que a veces ya se lo va perdiendo muchas de las personas. Yo decía, ustedes recordarán hace muchos años atrás, cuando estaban en el colegio, el tipo de comunicación era por cartas, ¿no? Cuando ustedes le pasaban a algún amor, a alguien que les gustaba, ¿no es cierto? Esas cartas anónimas donde ustedes ponían todo ese sentimiento. No sé si todavía lo harán o si así los enamoraron, pero miren, esos son detalles que ya se van perdiendo poco a poco. Y eso básicamente es a causa de, digámoslo así, de la tecnología, de esas plataformas, ¿no? De estos medios, porque al final eso está reemplazando todo eso. Y posterior vamos a ir debatiendo ese tipo de situación, ¿ya? Las personas que salieron en la captura de pantalla con las cámaras encendidas, por favor ponen actuación, ¿ya? Que tienen una actuación adicional. Y también me imagino que ya están cansaditos por la jornada del día de hoy, ¿sí? Así que nos vemos el día de mañana. El plan de mañana es primera hora. Vamos a hacer un feedback de los contenidos que nos faltan por abordar. Y posterior tenemos la evaluación. Por favor, revisarán ya la guía de estudio para que puedan estudiar, ¿ya?
Chao chicos, cuídense mucho. Gracias, ingeniero. Buenas Gracias. noches. Bien, Neige, gracias.